Amigos, retornamos nuevamente por aquí en su telediario. Cada vez más resulta preocupante la situación de nuestros hogares dominicanos. Esa principal estructura de la sociedad que se llama la familia, cuando muchas veces se ven convertidos en hogares monoparentales. Es familia, pero ya no es una estructura. Es de la sociedad, pero no convive en sociedad por la condición de monoparentales. Un acontecimiento que puede estar siendo la suya o la mía en estos momentos, pero si no la más cercana que tenga usted en su casa. ¿Y qué hacer en este caso? Como de costumbre, Jacqueline Familia Coemocional viene a compartir con todos ustedes no solamente importantes orientaciones, sino la manera de cómo manejar y convivir en una situación de un hogar que puede ser el suyo, el mío, monoparental. Jacqueline, como de costumbre, a usted bienvenida y su audiencia que ya le espera cada semana en su telediario. Muy buenas noches, público televidente, gracias por su sintonía y gracias, Robert, por siempre esa magnífica espera y recibimiento que nos das. Un placer estar aquí contigo y con ustedes. Ya que nos resulta como que nos identificamos todo cuando usted presentó este contenido de lo que es un hogar monoparentales. Sí. ¿De qué hablamos, Jackie? Porque tal vez todos los tenemos y no sabemos qué es Sí, ciertamente. En países como Latinoamérica, como los países latinoamericanos y República Dominicana, pasa mucho lo que son los hogares monoparentales. Los hogares monoparentales son aquellos en donde el principal proveedor y la persona que educa es uno de los padres, donde no están juntos mamá y papá. En este caso pudiera ser un hogar donde mamá trabaja y es quien cría, o también se da el caso, aunque sea un poquitito más difícil de verlo así, también padres que sostienen el hogar económicamente y son quienes crían a los hijos. Esto sucede, esto es hogares monoparentales, donde solo un progenitor está fungiendo el papel de crianza y manutención. ¿Hombre o mujer? Hombre o mujer, un solo, uno de los dos. Ok, muy bien. ¿Qué es más frecuente mujer? Es mujer, por eso decía que hay casos donde papá mantiene y cría, pero que son pocos casos, pero ellos los hay. Y casi siempre cuando pase por algún tema, o sea, de salud o de pérdida de uno de los otros, cuando es hombre, la mayoría de veces. Sí, sí, señor. Posiblemente se quedó en ese hogar viudo o hubo una situación que se quedó con los hijos, pero regularmente es la mujer, y en este caso aquí en países como la República Dominicana, son las mujeres que están a cargo de estos hogares. Es la mayoría de edad, de generación. Fíjese cómo en hogares se puede ver, usted va a un lugar a madre soltera, usted está en un lugar donde hay, vamos a decir, empleadas. El Día de las Madres, que no pasó hace mucho ya, fue ayer, y podemos escuchar, ver mensajes en internet, ver estados de WhatsApp, donde muchas mujeres se autodenominan la madre y padre del hogar, porque están solas. Entonces, mayoría es que sea mamá regularmente quien críe a los hijos y sea el sustento. Y aprovechamos ya que, como usted ha dicho, al pasar en el día de ayer, nuestras felicitaciones a todas las madres del país, del mundo. A las madres dominicanas. Las nuestras. Aquellos que sabemos que nuestra madre ha partido para el cielo, desde aquí también nuestras felicitaciones. Sí, pero una condición ya que dentro de ese momento que usted dice que se vive, ¿cómo se siente esa madre cuando existe ese vacío de criar y levantar, de ser padre y madre a la vez? De hecho, Robert, una de las condiciones cuando se dan estas aristas de una madre soltera es que llegan a tener ansiedad, depresión, porque no solamente se ven solas en lo que es la crianza del hijo, sino que tienen totalmente el compromiso económico y no es fácil ser sostén de crianza, ser sostén para estar ahí en la tarea, en las situaciones emocionales que pasen tus hijos, sino también saber que tienes que económicamente buscar el pan. Y entonces, aparte de no tener a papá en casa, alejarte para buscar ese sustento y no tener entonces alguien que guíe a tus hijos directamente, que no seas tú o su papá, y queden en una tercera persona el cuidado de estos niños, que ahí es donde se dificulta esto en el país, porque como usted decía, ya no es una sociedad cuando falta uno de los progenitores, ya estamos hablando de un hogar disfuncional.
aunque funcione, es disfuncional, porque muchas madres podrán decir al escucharnos aquí, yo crié a mi hijo sola y todo funcionó bien, mi hijo es un profesional. Sí, se da el caso en que estas cosas funcionen y que hayas hecho un buen trabajo como madre o padre y que ese niño sea ejemplar, pero no es el común. Porque es que falta, cuando escucho a madres decir, y es bueno tocar esta arista, decir que es suficiente con ellas, no necesitan un padre, es un daño increíble que le están haciendo a los hijos. ¿Por qué? Porque así como se necesita la maternidad, también la paternidad funge un papel importantísimo en los hijos, en la crianza, incluso, que eso lo vamos a ver más adelante, hasta en la forma de ser cuando ellos sean adultos y en la forma de enamorarse. Una hija que no haya tenido a papá en casa a la hora de enamorarse en el futuro tiene un apego increíble porque le hace falta esa imagen paterna. Entonces la busca en el hombre cuando se enamora. Un hijo que no haya tenido a papá en casa no ha aprendido cómo ser padre cuando le toque en un futuro. Y es un padre que posiblemente tenga muchas inmadureces a la hora de ser padre él mismo. ¿Por qué? Porque no tuvo una guía. No tuvo un padre que le enseñara cómo ser, sino un padre que no está. Y al no estar, recurrentemente estos jóvenes, cuando son padres, también se ausentan. Hay algo aquí porque por lo que usted ha dicho ya hay un daño emocional. Total. Afecta esto emocionalmente. A la familia completa. Afecta desde madre, papá, hijos también en esta situación. Correcto. ¿Cómo lidiar, cómo manejar esto ya? Que porque pudiéramos tener otras consecuencias en base a este daño. Increíble. Socialmente esa es una de las aristas que hacen decremento en la sociedad. A ver. Y lo peor de todo, Robert, es que a veces falta mamá y papá y no faltan porque nos hayamos divorciado, no falta porque se haya ido uno u otro o haya muerto en estos casos. No, a veces, Robert, tenemos a mamá y a papá en la casa y uno de ellos falta, ¿sabe por qué? Porque esté inmerso en el trabajo todo el día y un hijo o una hija no haya tenido una conexión emocional. Es como si no estuviese en casa, papá, como si no existiera. Entonces, a estos hijos, ¿qué le acarrea? Bueno, aparte de esto que acabo de mencionar, de que las hijas tienen apego cuando falta papá, que los hijos se vuelven incluso del trastorno narcisista. Porque cuando tú no tienes a papá y lo único que tú recuerdas de él lo tienes cuando mamá lastimosamente y por error te habla mal de ese progenitor que se fue, ¿qué es lo que te toca a ti entender? Que ese es el papel que a ti te funciona. Ay, el hombre, yo soy el hombre aquí. Y a ti lo que te toca es cuidar a los hijos. Tú no ves que papá o papi te dejó los hijos. A la mujer se le deja a los hijos. Entonces ese hombre repite por patrón de que el hombre no tiene la responsabilidad de los hijos, que a los hijos se les deja con la mujer, que la mujer es la que está en la capacidad o es a ella que le toca ese compromiso social de quedarse con los hijos. Y es algo que se escucha mucho en estos países que son machistas. Los hijos son de las mujeres. ¿No lo has escuchado, Robert? Sí. Los hijos son de las mujeres. ¿Por qué? Porque es un patrón repetitivo. Papá tuvo lo que quiso, se lo dejó a cada mujer y siguió teniendo su vida normal. No le afectó en nada, pero mamá tuvo que dejar de trabajar o dejar de estudiar o hacer trabajo en casa de emprendurismo, pero papá, mi amor, siguió su vida normal. Entonces es un patrón que se sigue y el hombre se siente en el futuro poco comprometido porque no se le enseñó lo que es realmente la base y la importancia de un hombre en casa. Falta de papá o mamá en este caso, ¿cuál debería de ser la mejor decisión de uno u otro de quedarse ya en casa y ya? Bueno, si hablamos en ese sentido, Robert, regularmente podríamos decir mamá, porque mamá tiene la capacidad de emprender, como decía, en casa y darle la asistencia de la maternidad y acoger al hijo o a la hija. Pero como le dije, siempre quedan aristas, siempre quedan secuelas emocionales en estos hijos, porque hombre, mujer, matrimonio, padre, madre, es una sociedad. Es como que me diga, ¿qué es mejor, Jacqueline? ¿Ponerse el cinturón o tener los frenos buenos? Son las dos cosas que funcionan juntas. Para evitar un accidente, usted tiene que tener el cinturón para que no se vaya de golpe, pero también tiene que tener el freno bueno para no seguir para adelante. Sí, claro. O sea, es una sociedad. La falta de los dos arruina, por decirlo así de una manera más contundente, las emociones a futuro de un hijo, también la personalidad. A los padres, ¿qué les pasa? Se pueden deprimir porque un hogar monoparental puede tener más riesgo de pobreza, Robert, sí. Por mucha más pobreza, porque un solo es que tiene que estar con todo. También ansiedad, depresión,
y la peor que la quería dejar para más adelantito para que ustedes vean por qué cosas como esas suceden hoy en día. Cuando la mamá o el papá tiene otra pareja y la entra a su vida. Eso tendría que ser otro tema. Porque sí, porque eso lo quería unificar a las cosas que han estado pasando de madrastra y padrastro, teniendo violencia con hijos que no le corresponde, que no son los de ellos. Sí, pero eso porque ese es más amplio ya, que ese se nos va a una sesión completa. Sí, señor. Sí me gustaría que antes de que usted se me marche, me dé algunos consejos, porque sé que muchos nos identificamos con esto. Muchos tenemos situaciones así, tal vez usted, tal vez yo, y cualquiera que pudiera estar escuchando en estos momentos, ya que siempre es bueno, como usted lo hace, dejarle alguna sustancia, algún contenido que pueda ser útil para ello ante esta situación, ya que. Sí, señor. Lo primero es que mamá y papá no hablan mal del siguiente progenitor. Mamá, atención, totalmente prohibido. Porque lo que tú no sabes, mamá, es que cuando tú le hablas mal a una hija de su padre, tú lo que estás haciendo es que ella tenga una fijación negativa hacia el hombre, que a futuro a ella le perjudica a la hora de relacionarse como mujer. O sea, lo que estás haciendo no es solamente ganarte un mérito con decirle, ese hombre no sirve, ese hombre no me da dinero. ¿Tú sabes qué haces? Invalidar a ese niño como persona, hacerlo sentir, pero ¿por qué papi no es conmigo, no resuelve económicamente conmigo? ¿Por qué papi no me busca? ¿Por qué papi nos dejó? No me quiere, soy yo el del problema, así lo ven los niños mentalmente. Sí. Es mi culpa, ¿por qué vine a este mundo? Pero desde que estoy aquí con ellos en el mundo, se fue papá, porque seré yo el del problema. Y esto causa a larga data una situación de baja estima. Sí. Y sabemos muy bien que una persona con baja estima es sumamente peligrosa. No, delicado, y más en una situación como esa, ya que eso en el seno ya para la madre o para el padre, pero para la criatura, para ese hijo o esa hija que esté en medio de esa situación y también el entorno familiar, porque estamos viendo lo que sería el padre o la madre, pero a veces todo el alrededor hace daño y corroe y lleva informaciones negativas. ¿Qué hacer en estos casos? Exactamente. Bueno, si eres un niño, un jovencito, y estás escuchando este mensaje, en donde tú ves tu familia, padre o madre, que están teniendo situaciones de emocionales, de discusión, tú tienes que entender que el mundo de los adultos no es igual que el de los niños. Mamá y papá, a la hora de tenerte, fue un momento de cariño y de amor, y eres el fruto de esa situación. Sí. Ya luego, cuando un adulto se siente distinto o no se siente acoplado para seguir una relación, se van a ver estas situaciones de separación, pero sigue siendo el mismo fruto de amor que tuvieron en su momento. Así que te recomiendo que hables con mamá y papá y le digas que no te hace bien escuchar esas cosas negativas de uno del otro, que simplemente quieres dejar esa imagen de respeto y de cariño de cada uno de ellos en su momento, y que esas cosas que las resuelvan como adultos privadamente. Excelente, gracias Jacqueline, como siempre muy buena, interesante, ¿eh? Gracias, Robert. Amigos, hacemos una pequeña pausa. Venimos con el hermano Leo Encarnación para compartir con todos ustedes en este telediario. Venimos ya.